Este problema fue planteado en un examen del grado en Ciencias Físicas en la UNED en el año 2012. Es un problema que trata un cilindro sólido que rueda, es decir, estudiamos el fenómeno de la rodadura sin deslizamiento y nos va a servir para tratar algunos conceptos clave de la dinámica del sólido rígido y también en particular de la conservación de la energía en la dinámica de rotación. El enunciado dice: un cilindro sólido de masa m igual a 5 kilogramos y radio r igual a 20 centímetros rueda sin deslizar por un plano inclinado un ángulo alfa igual a 30 grados. El momento de inercia del cilindro respecto a un eje que pasa por el centro de masa y es perpendicular a las bases es I igual a m por r cuadrado partido por 2. Suponiendo un valor para g igual a 9,8 metros por segundo cuadrado, se pide: a. Calcular la fuerza de rozamiento entre el cilindro y el plano inclinado. b. Calcular el valor mínimo que ha de tener el coeficiente de rozamiento para que no se produzca el deslizamiento del cilindro. c. Si el cilindro parte del reposo, calcular la velocidad angular del cilindro después de que haya efectuado 3 revoluciones y el tiempo que tarda en efectuarlas. Bien, aquí he dibujado la situación física que tenemos y lo primero es tratar de describir con la geometría adecuada esta situación física y tratar de ver qué es lo que sucede en términos físicos para intentar explicarlo. Entonces, aquí vemos el cilindro, que es este círculo naranja, lo estamos viendo en perspectiva, visto desde, digamos, en la dirección del eje de giro. El eje de giro se reduce a un punto O, visto en esta perspectiva, que es el punto central del círculo naranja, y el cilindro comenzará a rodar hacia abajo, ¿de acuerdo? He dibujado dos ejes coordenados, que son el eje tangencial, que es paralelo a la superficie por la que rueda el cilindro, y el eje normal a esta dirección, que en todo momento es perpendicular a la superficie sobre la que rueda el cilindro. El radio del cilindro es r y vamos a ver cómo describimos geométricamente el hecho de la rodadura sin deslizar. Entonces, para ello he dibujado aquí una posición unos instantes después de la posición inicial en la cual el cilindro ya ha descendido una cierta distancia, ha rodado, por lo tanto, una cierta distancia, y vamos a analizar cómo es, qué relación hay entre el giro o la rotación que ha tenido el cilindro y el desplazamiento lineal que ha tenido el cilindro. Entonces, para ello vamos a imaginar que en el instante inicial marcamos, por ejemplo, con un lápiz, en la superficie del cilindro, justamente en el punto, en la generatriz del cilindro que está en contacto con la superficie sobre la que rueda. Y este punto lo vamos a llamar P, el punto de contacto. Visto en perspectiva se reduce a un punto, ¿de acuerdo? Entonces, en la posición final que he dibujado aquí, bueno, aquí el cilindro empezará a rodar y irá rodando hasta llegar a esta posición. Al llegar a esta posición, el punto P habrá rodado, digamos que el segmento OP habrá ido girando y por lo tanto al llegar a esta posición final pues estará en una posición como esta. El punto P que hemos marcado con lápiz estará aquí. Es decir, el segmento OP estará en esta otra posición. Se habrá movido desde esta posición inicial hasta esta otra posición final. De tal forma que habrá girado un cierto ángulo que vamos a llamar θ. Entonces, toda la superficie del cilindro que a lo largo de este recorrido ha ido tocando la superficie, puesto que no hay deslizamiento, ¿vale? Es decir, la superficie sería, su contorno sería este arco que estoy coloreando de rojo, ¿vale? Este arco de circunferencia que estoy coloreando de rojo sería la parte de la superficie del cilindro vista en perspectiva que ha ido rodando, que ha ido estando en contacto con el plano sobre el que rueda el cilindro hasta llegar a esta nueva posición.
Entonces, la longitud de este arco en rojo, ¿cuánto es? Bueno, pues es igual a el producto de r por θ. Esta es la longitud del arco que describe la superficie externa del cilindro que ha ido tomando contacto con el plano a lo largo de la rodadura entre el instante inicial y el instante final. Y esta longitud de arco va a ser igual a lo que aquí he dibujado como distancia L. Porque L es la distancia que ha recorrido el cilindro, es decir, un punto fijo en el cilindro, que puede ser, por ejemplo, el centro de masas, o habrá recorrido una distancia lineal L. Bueno, pues esa distancia lineal, como no ha habido deslizamiento en la rodadura, es igual a la distancia, o mejor dicho, a la longitud del arco que ha ido tomando contacto con la superficie sobre la que rueda el cilindro, que es igual a r por θ. Entonces esta ecuación es la que expresa la condición de rodadura sin deslizar. Podemos expresar esta misma condición si derivamos con respecto al tiempo esta expresión. Tenemos que la velocidad del centro de masas del cilindro será igual a r por omega, donde omega es la velocidad angular de rotación del cilindro, y si derivamos de nuevo con respecto al tiempo, tenemos que la aceleración del centro de masas del cilindro será igual a r por la derivada temporal de la omega, que es la aceleración angular. Voy a llamar beta a la aceleración angular, ¿de acuerdo? Porque la letra alfa ya está utilizada para representar el ángulo de la pendiente del plano inclinado, según nos dice el enunciado. Aquí han utilizado alfa para este dato, por lo tanto es conveniente utilizar otra letra distinta para la aceleración angular para no confundirnos. Así pues, estas tres expresiones, que son equivalentes, son las que expresan la condición de rodadura sin deslizar que nos especifica el enunciado. Bien, aquí he escrito las expresiones de la rodadura sin deslizar que hemos obtenido y que nos van a ser útiles para la resolución del problema más adelante. Ahora vamos ya con el apartado A, que nos pide la fuerza de rozamiento entre el cilindro y el plano inclinado. Y es que para que exista rodadura tiene que existir fuerza de rozamiento, ya que si no existiera rozamiento, si la superficie fuera, por ejemplo, de hielo o tuviera aceite o fuera una superficie sin fricción, sin rozamiento, pues como por la experiencia sabemos, el cilindro deslizaría, patinaría, no existiría rodadura. Por lo tanto, el rozamiento es esencial para que exista rodadura. Y la fuerza de rozamiento será una fuerza que tendrá una dirección según la tangente, según el eje T, el eje tangencial, es decir, según la dirección del movimiento y con un sentido opuesto al movimiento. Es decir, la fuerza de rozamiento será esta que he dibujado aquí, F sub R. ¿Qué más fuerzas vamos a tener? Bueno, pues naturalmente tendremos el peso, que será una fuerza vertical ejercida hacia abajo y de valor m por g. Y tendremos también la reacción normal ejercida por el plano sobre el cilindro y que será una fuerza ejercida sobre el centro de masas del cilindro en dirección normal al plano y saliente del plano, es decir, será como esta que he dibujado, que vamos a llamar n mayúscula. Entonces ahora lo que hacemos es descomponer todas las fuerzas en las dos direcciones, normal y tangencial, al movimiento. Tanto la fuerza de rozamiento como la fuerza de reacción normal ya cumplen esta característica. Entonces solo tenemos que descomponer el peso según esas dos direcciones. Bueno, aquí he proyectado el vector que representa la fuerza del peso según esos dos ejes, tangencial y normal, y ahora vamos a tener en cuenta la geometría que tenemos para ver que este ángulo, el que forma el peso con la dirección normal, es precisamente igual a alfa, es decir, es igual al ángulo que forma el plano con la horizontal.
es la inclinación del plano. ¿Por qué esto es así? Bueno, es fácil de ver porque el peso es perpendicular a este lado, es decir, a la horizontal, y por otro lado, el eje n es perpendicular al plano inclinado. Cuando tenemos dos direcciones o dos segmentos que son perpendiculares respectivamente a otros dos segmentos y estos dos otros segmentos forman un ángulo alfa, entonces los dos primeros segmentos también forman un ángulo alfa. Por lo tanto, este ángulo es alfa. Eso quiere decir que la componente tangencial del peso, que es esta de aquí, será igual a m por g y por el seno de alfa, y la componente normal del peso, que es esta de aquí, será igual a m por g y por coseno de alfa. Bien, en la dirección normal al movimiento, puesto que no existe movimiento, no existe desplazamiento del cilindro, sabemos que la fuerza de reacción normal compensa, equilibra a la componente normal del peso. Tenemos, por lo tanto, esta relación. Y en la dirección tangencial, que es en la que se verifica el movimiento del cilindro, lo que tenemos es que la suma de fuerzas en esa dirección, que será igual a mg por el seno de alfa menos la fuerza de rozamiento, será igual a la masa total del cilindro, que es m, por la aceleración del cilindro. Es decir, esta es la ecuación de la segunda ley de Newton, que nos dice que la suma de las fuerzas ejercidas sobre un cuerpo es igual a la masa del cuerpo por la aceleración de su centro de masas. Además, vamos a escribir una segunda ecuación que podemos escribir y que es la asociada a la dinámica de rotación del cilindro. Porque esta que hemos escrito está asociada a la dinámica de traslación. Dinámica de traslación. En este tipo de problemas siempre podemos utilizar las ecuaciones de Newton para la dinámica de traslación y para la dinámica de rotación. Nos va a dar lugar a dos ecuaciones, por lo tanto. Esta sería la de la dinámica de traslación del cilindro, pero además podemos escribir la de la dinámica de rotación, que nos dice que la suma de los momentos de fuerzas ejercidos sobre un sólido rígido es igual al momento de inercia multiplicado por la aceleración angular. Entonces tenemos los momentos de fuerzas ejercidos con respecto al eje de giro del cilindro. ¿Cuáles van a ser? Bueno, vamos a ir considerando para cada una de las fuerzas que existen los momentos ejercidos. La fuerza de reacción normal no ejerce ningún momento porque se trata de una fuerza con dirección radial, por lo tanto no ejerce ningún momento. La componente tangencial del peso tampoco ejerce ningún momento porque, es decir, su momento es cero, que es una forma de decir lo mismo, porque también es una fuerza radial que tiene dirección según el radio. Y lo mismo pasa con la componente normal del peso. Por lo tanto, el único momento con respecto al eje de giro del cilindro, que es su eje de simetría, que no es cero, es el que ejerce la fuerza de rozamiento F sub R, que he dibujado aquí. ¿Y ese momento cuánto vale? Pues ese momento valdrá el producto del radio R por F sub R. Y la segunda ley de Newton de la dinámica de rotación nos dice que esto va a ser igual al momento de inercia del cilindro, que es I, multiplicado por la aceleración angular del movimiento de rotación en torno a ese eje, que hemos llamado beta. ¿De acuerdo? Bueno, entonces con estas dos ecuaciones ya tenemos todo para resolver el problema. Esta segunda ecuación, por lo tanto, que la voy a escribir mejor de esta otra forma, R por F sub R es igual a I, que va a ser igual a mr cuadrado medios, ¿de acuerdo?
a m por r cuadrado medios, que es el momento de inercia de un cilindro, y por beta, que va a ser igual, según esta relación que tenemos para la rodadura sin deslizar, va a ser igual a partido por r, y esto lo podemos simplificar aún más y escribir que F sub r es igual a m por a partido por 2. Bien, esta segunda ecuación es la que nos da la dinámica de rotación, la segunda ley de Newton de la dinámica de rotación. Entonces aquí he recuadrado las dos ecuaciones que hemos obtenido, una la de la dinámica de traslación y otra la de la dinámica de rotación, y con estas dos ecuaciones tenemos dos incógnitas que son f sub r y la aceleración a, y por lo tanto el sistema está determinado y lo podemos resolver. Bien, entonces para resolverlo, pues simplemente podemos de la ecuación 2, bueno, las he enumerado, esta es la ecuación 1 y esta es la ecuación 2. Entonces de la ecuación 2 puedo despejar la masa por la aceleración, que es igual a 2 veces la fuerza de rozamiento, y sustituir en la ecuación 1, ¿de acuerdo? Y lo que obtengo es que m por g por el seno de alfa menos f sub r es igual a 2f sub r, de donde tengo que 3f sub r es igual a m por g y por el seno de alfa, de donde finalmente tenemos que la fuerza de rozamiento será igual a 1/3 de m por g y por el seno de alfa. Bien, aquí he recuadrado la solución, dejada en función de la masa m, la aceleración de la gravedad g y el ángulo alfa, y si sustituyo valores numéricos que me da el enunciado, es decir, m vale 5 kilogramos, g nos dicen que tomemos 9,8 metros por segundo al cuadrado y alfa igual a 30 grados, bueno, pues usando la calculadora, lo que me sale es que la fuerza de rozamiento es igual a 8,167 newtons. Esta es, por lo tanto, la solución del apartado A.